Hola, muchas gracias Anita por la presentación tan cariñosa. Voy a presentar a los panelistas. Angélica Ortúzar, diseñadora industrial, tiene su marca llamada Salvaje, donde crea distintos objetos de diseño inspirados en la flora, fauna y funga de Chile. Le encanta dibujar y por eso ilustró el libro ¿Por qué Parques Nacionales? Así que bienvenida, Angélica. Eugenio Rengifo, que nos acompaña hoy, es cientista político y máster en políticas públicas, es director ejecutivo del Fondo Naturaleza Chile y durante su trayectoria ha sido agente ambiental en varias causas. Fue director de desarrollo de Tompkins Conservation, director ejecutivo de las reservas elementales y también de Amigos de los Parques, desde donde trabajó para fortalecer la protección de los parques nacionales de la Patagonia. Es Eisenhower Fellow y miembro del Steering Committee del Lincoln Center for Large Landscape Conservation. ¿Me salió bien eso? Bienvenido, Eugenio, a este panel de día. Y también va a estar con nosotros Ricardo Rossi, director de investigación Centro Internacional Cabo de Hornos, pero encanta la sigla, CHIC. Doctor en Ecología y Magíster en Filosofía, University of Connecticut, Estados Unidos. Profesor titular de la Universidad de Magallanes y de la University of North Texas. Su investigación combina biología, filosofía, está focalizado en el vínculo entre el bienestar humano y la conservación de la diversidad biológica y cultural. Ha acuñado los términos de conservación biocultural, homogeneización biocultural y ética biocultural. Ricardo nos va a tener que contar de todo eso hoy día. Bienvenido a través de los parques. Muchas gracias. Así que me encantaría comenzar este panel y aquí voy a invitar a este proyecto de hacer este libro tan bonito. Gracias, Coca. Hola a todas. Yo quería partir agradeciendo a la Coca que nos presentó como la madre de este libro, porque finalmente en ella descansó la capacidad de articular, de tejer la red de tremendos colaboradores que hicieron posible de manera voluntaria prácticamente todas las intervenciones de cada uno de los capítulos de los parques fueron a partir de la buena voluntad y de ofrendar esa mirada a construir este libro. Y también agradecer a Angélica. Este es un proyecto que partió con una ambición que parecía muy grande en ese minuto, pero que se multiplicó muchas veces. Tenía, no sé, 20 ilustraciones por decirte, terminamos en 100, tenía X capítulos y páginas, terminó en miles. Entonces, creo que es lindo agradecer el encadenamiento de voluntades que se creó acá, como la Fundación Mustaquis también. Se sumaron hartas voluntades, la Era Sur también hizo una apuesta, porque fue un ejercicio que se hizo de manera un poco más, pero nos fuimos entusiasmando, haciendo estas joyitas en muchas casas y que ahora va a poder llegar. Este libro nace como resultado de un proceso que estábamos para relevar la importancia de los parques nacionales para Chile. Era un desafío grande acercar los parques a los lugares donde más cantidad de gente vive. Entonces hicimos un ciclo de charlas primero que se llamó ¿Por qué Parques Nacionales?, en que por intermedio de la presentación de un documental y de una conversación en la que participó muchas veces Martín del Río y distintos amigos, fuimos articulando un discurso de por qué Parques Nacionales, algo que a veces para la gente desde las ciudades les queda muy lejos o no les hace sentido cuál es su relevancia, por qué un país debe destinar recursos para eso, por qué debemos reservar algunas áreas. Y ese fue un poco el origen de todo esto. De ahí vino pandemia, se acabó de los parques, y es un libro resiliente, es un libro que sobrevivió varias tormentas y hoy día tiene un segundo brillo y eso nos pone muy contentos. No sé si respondí tu pregunta, me di hartas vueltas, pero... Respondiste mi pregunta y para comenzar esta conversación que me encantaría invitar a la Angélica a que nos cuente, les voy a mostrar partes de este libro, porque como dice usted es un libro colaborativo que tiene mucha voluntad, mucho cariño y mucha filosofía adentro. Y Angélica, tú pudiste llegar a otro público a través de tu trabajo. Entonces, primero te quería preguntar, ¿en qué estabas el 2021? ¿Cómo fue esta invitación a ser parte del libro y que nos cuentes un poco del proceso creativo?
Hola, gracias. El 2021, claro, era pandemia, con aforo reducido, el lanzamiento fue con aforo reducido, ahí estaba trabajando para Casa Idea. No me acuerdo, trabajaba toda la mañana para Casa Idea y después en la tarde me dedicaba a dibujar el libro, ya no podía salir, entonces fue un compañero de pandemia. Este libro fue un proceso muy lindo, porque había un gran desafío que era poder representar estos lugares icónicos en dibujo. Yo nunca había dibujado paisajes, solo los elementos que lo complementan, texturas, animales. Y bueno, como contaste antes, yo soy diseñadora industrial, que estudié ilustración, pero siempre me ha gustado y partí con mi marca dibujando calendarios, taladero azul, le he hecho los afiches, les hice el Santiago Wild, el primero, le hago las carátulas de trabajo en naturaleza. Y así partí, pero todo se puede gracias a un gran equipo con el que trabajé directamente. Trabajé con la Amelia Ortúzar, la diseñadora del libro, y la diseñadora del Área Azul, con la Antonia Pérez, que estaba a cargo de toda la investigación, los textos y conceptualización de imágenes. La Nicole Fissel, que era la editora, y Martín del Río como dirección general. Ese era mi equipo directo. Es muy agradable tener ese equipo. La Anto, que también ilustra, que tenía siempre toda la información. Por ejemplo, el primer capítulo que dibujamos fue el Keulat. Y ahí me acuerdo que por allá, yo no lo conocía, y mostrábamos los hongos. Y también al mismo tiempo la Amelia me decía, ya deja este espacio acá arriba para poner texto, y nos íbamos funcionando todo. Primero quizás es como el negativo, en el sentido de igual al final del día, no para definirnos, pero que existan parques nacionales es como una derrota de no haber podido cuidar de manera natural y armónica nuestra consistencia con la naturaleza, porque hemos tenido que llegar a seccionar grandes espacios de territorio para poder asegurar la vida en el planeta. De alguna manera da cuenta de cómo especie hemos ido tomando el terreno de las especies con las que cohabitamos, olvidándonos que somos parte de esa misma naturaleza. ¿Por qué parques nacionales? Fundamentalmente es un ejercicio de alguna manera de una bandera en la memoria de que somos parte de algo más grande, que nos permita sumergirnos, embebernos en una corriente de vida mucho más fuerte. O sea, cuando uno está en 500.000 hectáreas de haberse milenario, evidentemente ocurren cosas. Y eso que ocurre tiene relación con sentirse parte de algo más grande. Y la existencia de los parques nacionales también es un ejercicio que tiene un origen bien desconocido como figura legal, como figura de conservación. Nace en el marco de la Guerra Civil americana. Abraham Lincoln decide conservar bajo un estatuto que después se transformó en parques nacionales, el Parque Nacional Yosemite, que es un emblema de los parques, como un punto de encuentro entre los norteamericanos para la paz y para crear esta nueva nación que se soñaba después de la guerra vendría. Entonces también tiene una significación de encuentro, de un espacio democrático al que todos podemos acceder, de un espacio que es de todos y ni siquiera se limita a las fronteras nacionales. Hay muchas experiencias, se está trabajando en algunas acá mismo para tener parques binacionales, porque la naturaleza está mucho antes que las fronteras y los constructos humanos, y es entonces un ejercicio que nos antecede y de alguna manera un reconocimiento de humildad de que somos parte de algo más grande y que tenemos que conservar. Es un espacio eminentemente democrático que entrega salud, que entrega garantía de vida y que permite, vuelvo a decir, recordar que somos parte de algo más grande de manera muy contundente. Cuando uno está parado frente a la cascada de Yosemite con el arcoíris que se forma, cuando uno está caminando por los bosques de de Chile o por los ventisqueros del sur o por, en fin, parques marinos también, es muy contundente la sensación de ser parte de algo mucho más potente y eso hace borrar un poco esta falsa idea, este falso dilema de desarrollo, conservación, ser humano, naturaleza, que empiezan a borrar y a dibujar esos límites que son los que nos tienen en la situación en la que estamos. Gracias. Ricardo, vamos a esa pregunta tan difícil que tengo. ¿Por qué parques nacionales y qué es la ética biocultural? Uy. Bueno, buenos días. Rico amanecer aquí a las 11, ¿no es cierto? Estamos despertando
y Eugenio. En la pandemia nos coordinamos para hacer la coda, pero la coda obertura de por qué para, ¿no? Y conocer a Angélica, que no nos habíamos visto en persona cara a cara con lo salvaje. Y mira, ahí en la introducción de esta coda me gustaría leer los 2 párrafos introductorios porque regalan una visión ecosistémica que transmuta en biocultural con el concepto de la salud humana y la salud de la biosfera. Dice: las áreas protegidas no pueden ni deben ser concebidas en aislamiento. No pueden ser los parques como islas. Nuestras cordilleras, bosques, ríos, humedales y mares son parte de un mismo cuerpo de vida, la biosfera. En la esfera de la Tierra, tal como los pulmones, las arterias, los riñones, los ojos y el corazón son partes del cuerpo humano. Consecuentemente, no podemos cuidar los mares sin cuidar las cordilleras, tal como no podemos cuidar el corazón sin cuidar los pulmones y el conjunto de los órganos. Esta visión ecosistémica es fundamental para recuperar el sentido de la salud, tanto humana como del planeta, y relevar el papel crítico que cumplen las áreas silvestres protegidas, interrelacionando, por ejemplo, el aire puro que brota desde las montañas, los bosques y los mares, con el aire que inspiramos y exhalamos desde nuestros pulmones. Esta visión ecosistémica fundamenta por qué las áreas protegidas no pueden ser concebidas como áreas aisladas de la sociedad humana. Un primer concepto, ¿no es cierto?, que para mí es algo de lo más hermoso que nos regala el siglo XXI. El siglo XXI nos regala una visión de holobionte. Nosotros somos como ecosistemas con patitas caminando, en que tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos arqueas, somos un conjunto de ecosistemas con nuestra microbiota y a su vez interconectados con los árboles que en este momento están recibiendo nuestro anhídrido carbónico y en este momento nos regalan oxígeno directa e indirectamente. Y esa interconexión, esa reconexión es un primer regalo de las áreas protegidas y los parques nacionales. Creo que ahí el problema, el dilema que plantea Eugenio, de esta desconexión, los parques nos reconectan con un cuidado especial. Lo voy a dejar hasta ahí para no alargar tanto, o leo el segundo párrafo. Bueno, vamos a explicar entonces. Centrarse solo en las áreas protegidas para contener la creciente extinción de las especies y degradación de los hábitats sería análogo a enfocarse solo en los hospitales para curar las enfermedades epidémicas. Esto lo escribimos durante la pandemia del COVID. O sea, ahí viene el sinsentido de solamente centrarse en los hospitales y no centrarse en el cuidado de los bosques, que al ser degradados van liberando organismos que estaban piola y nosotros los desarmonizamos, usando tu palabra, y en la desarmonía nos vienen a contagiar. O sea, el sentido de reciprocidad y contextualidad. En el caso de las epidemias, no se requiere únicamente más hospitales donde tratar las manifestaciones de la enfermedad que padecen los pacientes, sino que es esencial tratar además las causas biológicas y culturales de la epidemia que se gestan fuera de los hospitales. Estas causas, la prevención y el tratamiento, acciones de cambio de contextos biofísicos y culturales, es donde surge la epidemia. Entonces, para la conservación de la biodiversidad y la salud humana, las áreas protegidas son necesarias pero no suficientes. En ese sentido, el Festival de Ladera Sur, como un pulmón, como un embajador o embajadora, ¿no es cierto?, de las áreas protegidas en medio de Santiago. Eso es lo que necesitamos, inoculación de órganos sanos que reconecten. Ayer Álvaro Jaramillo, muy hermoso, nos mostraba también como cerca de Santiago los pájaros que vuelan a la ciudad y a la cordillera. En ese sentido, celebrar este festival como un festival de reconexión, de contextualización. Y aquí seguimos. En ambos casos es imprescindible trabajar a escalas local, nacional, global para abordar causas biológicas y culturales de la salud y los hábitats. Por ejemplo, debemos proteger nuestros cuerpos del maltrato o la contaminación del aire o del agua para fomentar su salud. Análogamente, debemos proteger los hábitats de su degradación para favorecer el bienestar humano y del conjunto de los seres vivos. Aquí vamos. En suma, debemos apelar a una ética biocultural que restablezca los valores y prácticas de cuidado de los hábitats compartidos
para fomentar la salud de las diversas comunidades humanas y otras que humanas. Esta visión ética fundamenta por qué áreas protegidas no deben ser concebidas como áreas aisladas de la sociedad humana. Y la ética biocultural es una ética que asume la necesidad del valor central de la diversidad biológica y cultural y sus interrelaciones. ¿Por qué? Porque la ética moderna se ha universalizado, tanto que se ha universalizado con sesgos patriarcales, como que el hombre es la naturaleza, luego el humano es la naturaleza, pero hay muchas formas de relación, amorosas, armónicas, y esas tienen que rebrotar, reemerger de una que está media alterada, como la pandemia del COVID, y los parques nacionales nos ayudan a agrietar este antropoceno para que florezcan espacios tan hermosos como este, que ponen el valor de la vida por sobre el valor del capital. Es esa alteración en la escala de valores la que nos lleva a una cultura de la muerte que se revierte no desde la opresión, no desde el combate por la muerte, no en un conflicto bélico, sino en un conflicto amoroso de invitación que seguimos pujando desde los parques nacionales y desde este festival. Sentido, gracias Ricardo. En ese sentido, este libro es una invitación a eso, a conversar de eso. ¿Cómo recibiste tú también esa invitación para ser parte de este libro y para poder hablar y cómo se fomenta más allá esa ética? Yo la recibí con gran emoción porque era como cerrar, abrir, y tanto como todos los que hemos participado aquí con personas que siempre inspiran. Ahí veo a Javier Espinosa por ahí en un cojincito, y hay una invitación aquí, y hay una redefinición del ecoturismo, y esa invitación del ecoturismo, yo cuando al principio el turismo, esto de viajar, salir, en vez de viajarse en la morada interior, era un trauma, hasta que conocí a Mitzi Acevedo, y Mitzi me invitó a mirar el turismo con Javiera, con un montón de miembros de la mandada. Y dice: el ecoturismo es una forma de viajar y visitar ecosistemas frágiles que invitan a apreciar los hábitos de vida de cohabitantes humanos y otros que humanos. Pensemos las cazuelas, la quinoa en el norte, las llamas, las alpacas, los bofedales. Y en sus hábitats locales, brindando experiencias que son inolvidables, sorpresa y bienestar a quienes visitan y a quienes son visitados, despertando en ambos el anhelo de cuidado y protección. Y termino diciendo que eso en Occidente también es muy ancestral. La palabra ética viene de ethos, y la primera vez que está escrito ethos en la civilización occidental es en la Ilíada y la Odisea, y es un hábitat protegido. Eso significa ethos. Por eso lo traducimos como madriguera. Volver a la madriguera. Ética como un hábitat cuidado. Y como el hábito de cuidar. Y en el cuidar nos cuidamos porque somos parte de la totalidad. Y eso ocurre en el ecoturismo sensu stricto, diría la Mitzi, en el sentido de que tenemos un cara con un pájaro carpintero, pero también un cara a cara con alguien que nos regala un rico té de zarzaparrilla, de conocer la generosidad, la solidaridad, de volver a recuperar el sentido de comunidad, que a veces en el sentido individual de considerarnos clientes, individuos, consumidores, nos atomiza, y recuperamos el sentido del darse estos exquisitos cariños que se dan en oikosturismo, es decir, experimentar estos hábitos de vida con cohabitantes amorosos, humanos, y otros que humanos en hábitats que son muy diversos y singulares a lo largo del mundo. Muchas gracias, Ricardo. Eugenia, así como invitamos a Ricardo a ser parte de este libro, ¿a quién más invitamos? Cuéntanos a quién más invitamos, quiénes aparecen en este libro y cómo fue ese proceso de invitar a otros a ser parte de esta comunidad en esta invitación. Algunos eran los sospechosos de siempre y otros fueron un poco pensamientos soñados que se concretó. Te diría que de las cosas más lindas fue una vuelta como a la raíz en la convocatoria a don Gastón Sublet, que fue telefónicamente, varias llamadas, nos conocíamos, habíamos estado compartiendo algunas cosas, yo lo admiro tantísimo, todos lo admiramos,
pero él nos hizo volver como a la técnica del conversar, hablar al grito porque nos escuchaba mucho, ¿no? Tiene 98 años, pero está más joven que todos nosotros de mente. Y lo más lindo, no sé si podemos volver a esas hojas, por ejemplo, nos mandó una carta por escrito a máquina llena de rayones y de flechas y de conversaciones que editorialmente decidimos con Amelia que era tal el valor que no valía la pena perder esa huella y mantener la transcripción. Así que lo que hicimos fue digitalizarla y dejarla ahí como testimonio de un oficio que se va perdiendo, ¿no? Hoy día a puro audio, WhatsApp, a puro emojis, aquí hay un ejercicio de pensamiento elaborado que va y vuelve, que construye, que teje, y que en su caso también fue preciosa la manera en que se acercó al tema de los parques, porque lo hizo a través de justamente ya en una mirada ancestral no greco-romana, sino que precolombina, en la que se acercó desde el pueblo mapuche y su mirada de las grandes catedrales, de los grandes en el fondo tesoros que tenemos en el país, y cómo y por qué el pueblo mapuche, no explicando por qué no tenía grandes construcciones, sino que sus grandes generaciones de lo material estaban en la naturaleza. Es un ejercicio muy lindo. Me quedé pegado ahí porque para mí ha sido un ejercicio muy lindo de acercamiento a una persona que, como decía, personalmente admiro mucho, y con quien después he tenido oportunidad y ocasión de estar en distintas iniciativas muy generosas, porque realmente dedicar en esta frontera de la vida en que está tiempo, energía para ponerse a pensar y a enfocar, para ofrendar un capítulo fue una belleza. Después, otro pensamiento soñado fue contactar a la gran Sylvia Earle, a la señora de los océanos, y la Sylvia, su humildad y generosidad maravillosa, accedió, intercedió por nosotros, nuestro buen amigo Max Bello. Así es que el capítulo quedó maravilloso sobre la importancia de los mares, como decías tú, Ricardo, sin azul no hay verde, sin verde no hay azul, o sea, el océano permite la vida en la tierra permite también la vida en el océano. Y esa simbiosis preciosa también se nos olvida a veces. El océano fue algo que pareciera que hoy, con Elon Musk y todas esas locuras, tenemos más cerca el espacio que el océano, que es el que nos da más de la mitad del oxígeno en el planeta. Tuvimos también la oportunidad de sumar a padre e hijo, ¿cierto? Estuvo la Javiera y ¿la Javiera? Javiera y la Gabriela Simonetti de Magallanes, la Yuli Furchi, Juan Pablo Rego, que hizo un capítulo precioso sobre el agua, con una analogía justamente con el cuerpo y la pena, y con unas ilustraciones lindas, unas horas medias japonesas que hizo Angélica, me daría una polera para nosotros. Martin Gardner del Jardín Botánico Escocés también, que Josefina Jerez construyó un capítulo, que es una de las personas que más sabe de nuestro Galeste, que está allá. Y bueno, justo estuve aquí ayer, de hecho, pero está muy conectado y venera y admira esto. Rodrigo Jordán, que era presidente del extinto Amigos de los Parques en su minuto, don Ricardo Rossi, por supuesto. Y cada uno de estos nombres, me detuve más en don Gastón Zulé, pero fue una danza, una conversación, un ir y venir, cuál es el enfoque, cómo tejer y unir todas esas miradas también, porque no podría ser un Frankenstein de distintos acercamientos duros con ninguna coherencia, y creo que se logró esa coherencia. Y en eso tú, María José, fuiste clave también para ir dando justamente esos puntos de conexión. Yo soy un tipo más espontáneo, tú eres una afortunada que tiene la espontaneidad, pero el método también, así que aprovecho de agradecer. Gracias. Para mí también fue un lujo participar de este libro. Fue un sueño que teníamos hartos referentes, pero la construcción es única. Y en ese sentido, nuevamente agradezco la colaboración de todas las personas porque voluntariamente participaron en este libro y con mucho cariño, le pusieron mucho cariño en que este libro existiera, así que estamos muy felices de que haya una segunda edición. Y para quienes no conocen el libro, pero lo podrán conocer pronto porque lo tendremos aquí a la mano para la venta, y acá al lado de este stand, pero también en el stand de Ladera Sur, que está cerca del escenario Natura, y lo pueden comprar online también. Les voy a contar un poco de qué va el libro, para pasear por el libro. Entonces el libro tiene la presentación, que trata de responder esa pregunta, ¿por qué parques nacionales? Luego el prólogo, Guardianes del Bosque, de Gastón Soulet.
Gabriela Simonetti y Javier Simonetti, padre e hija, como decía Eugenio, que fue muy lindo ese trabajo también, hablaron de patrimonio natural, parques y bienestar. Ellos tienen harta experiencia también en Magallanes, y mucho trabajo en Magallanes. Áreas protegidas y patrimonio natural en Chile, entonces ahí hay información, infografías, muchos datos, conservación y protección de los ecosistemas de Patricio Plisco, y luego empieza un recorrido por distintos parques a lo largo de Chile y cada uno de ellos asociado a un tema. Entonces está ecosistemas terrestres con el Parque Nacional Torres del Paine y hay un texto de Christine Tompkins sobre refugios de vida. Aguas ubicuas, que es ese texto maravilloso de Juan Pablo Orrego, asociado a la Laguna San Rafael, Parque Nacional Laguna San Rafael. Sobre funga nos habla Juliana Fucci, que la amamos también, y está asociado al Parque Nacional Keulac. Flora, Martin Garner y Josefina G. sobre el Parque Nacional Alessandino. Fauna, con el Rafa Viviace, que nos indica siempre a mirar el lado salvaje, con el Parque Nacional Patagonia. Los insectos, Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, con un texto de Alfredo Ugarte, y comunidades con Rodrigo Jordán y el Parque Nacional Cerro Castillo. Y luego distintos textos que vienen de la filosofía y que nos invitan a la ética. Somos Océano, de Silvia Earle y Max Bello, y Regresar a la Madriguera, con Ricardo Rosa. Quería dar abrir el micrófono con unas últimas palabras antes de ir cerrando esto y que también nos puedan hacer preguntas. Antonia, clave en este libro, también te saludamos. No nos habíamos podido conocer cara a cara. Pienso que este libro se hizo en pandemia. No, agradecer y hacer 3 invitaciones, que las 3 yo creo que son factibles de tomar si es que les resuena. La primera invitación es a leer el libro. No sé si también está disponible online o solamente impreso. No, hay que comprarlo online. Ya. Pero como sea, vale la pena porque hay un cuidado muy hermoso en el entretejido de lo que se describe y lo que se orienta éticamente. Es decir, y eso está en el diseño. Y son capítulos cortos, preciosamente ilustrados. Ustedes vieron al maestro Gastón Sublet, y con incluso mensajes amplificados. En este caso es notable, pero hasta donde sabemos, el agua no se fuga hacia el exterior de la atmósfera, y sigan ustedes con Juan Pablo Orrego después cuando lo lean en el libro. Entonces la primera invitación, vale la pena leer el libro, de verdad. No porque yo esté en este panel, es un lindo tejido de algo que en el siglo XX no se hacía, que es combinar hechos con valores, entretejer ecología y ética, y en proporciones bien balanceadas a través del arte, el disfrute y lo práctico. Lo segundo es volver a tener una experiencia que fue muy, muy enriquecedora, que es el curso Guardianes del Futuro, el cuidado de los parques nacionales. Ese curso pone en movimiento este libro. Es una praxis, el libro es como una partitura, por decir así, y el curso fue hacer todos los ensayos generales que hacen que cuando uno vuelve a recorrer los parques, cuando uno vuelve a tener esta experiencia de encuentros de hábitos, cohabitantes y hábitats, se transmuta, se transforma. Y además, el concepto de guardianes es uno de los conceptos fundamentales del constitucionalismo latinoamericano ambiental, porque en el concepto que está en la Constitución colombiana de derechos bioculturales de los ríos, estos se implementan a través de guardianes que hablan por el río, cuidan el río, protegen el río, y ellos son los médicos y doctoras del Servicio Nacional de Salud, toda la atención primaria, pero por supuesto las poblaciones y comunidades afroamericanas, los pueblos originarios, las ONG, o sea, es multivocal. Insisto en destacar el concepto de guardianes de los parques, guardianes de la biodiversidad, guardianes de la vida biocultural.
Y la tercera invitación es una reflexión a partir de lo que acaba de recordar Eugenio Rengifo, que es, sí, el maestro Gastón Sublet comienza con una reflexión mapuche. Yo estoy en una invitación, y les hago la invitación de entretejer con distintas culturas. Y una cultura muy sincrética que tenemos en esta experiencia de Ladera Sur, en la escritura del libro, es la experiencia de la civilización que nos dio el lenguaje castellano del Reino de Castilla, para bien o para mal, más para mal, pero ya estamos, y transformémoslo en para bien, somos sincréticos. Y recordemos que la lengua de Castilla toma del latín la palabra humanos, y somos humanos, así nos llamamos, y eso significa asumir el sentido que los etruscos y los latinos dieron, que somos seres que emergen del humus, de la tierra de hoja, de la tierra más fértil. Imagínense las ciénagas en torno a Roma y decir, tenemos que cuidar estas ciénagas, tenemos que cuidar para brotar como seres humanos. Entonces, humanos, hijos del humus, la Biblia estaba siendo escrita en el mismo tiempo en griego y en hebreo. Y en hebreo hablan de Adamá, que es el origen de la palabra Adán, el primer hombre. Y Adamá significa tierra. O sea, el ser hijos e hijas e hijes de la tierra está en múltiples culturas. Y eso nos permite un diálogo intercultural con el pueblo mapuche. Con diferencias, pero también similitudes. Lo loco, lo descarriado, lo esquizofrénico ha sido olvidar nuestras raíces, nuestros valores. Y tenemos que recuperarla y defenderla, tanto en alianza con los pueblos originarios, como en la recuperación de todo ese ancestro y acervo cultural y de valores que nos amputaron por dictaduras militares y por dictaduras de la información, que hoy, como decía Elon Musk, nos tiene más unidimensionalizados y más críticos que nunca. Imagínense llegar a votar por una persona que tiene cargos criminales y elegirlo presidente en un país como Estados Unidos. Eso nos habla que tenemos que trascender, escapar de la Matrix y volver a reconectarnos con el humus para ser humanas, humanes, humanos preciosos. La tierra de hoja nos inspira con el olor, pero también saber que somos humus, que somos agua, y que nos alegramos de conocernos con mapuches, reconocernos como en ese ser humano, y entender el sentido profundo del relato campesino que se hace en el Medio Oriente para decir Adán. Desde el campesinado, la tierra es donde surge la vida. Nada más Qué difícil, Eugenio. Evidentemente adhiero a las palabras de mi querido amigo Ricardo, que por lo demás es un motor que ha logrado fiscar algo imposible. Es un centro soñado en Cabo de Hornos, en Navarino, que es digno del primerísimo mundo, pero que mira a ese punto donde convergen todas las aves, donde convergen las corrientes, los últimos grandes ventisqueros, glaciares, en fin. Mucha admiración por ti, y la integración también de esa pasión italiana con esa racionalidad occidental y con la biología es bien única, así que admiración total. Yo solo quería terminar reflexionando, más que nada agradeciendo y compartiendo, así como hizo tres llamados bien concretos, Ricardo, que modestamente, pero siento que este tipo de cosas, estas iniciativas, que partió muy modesta, muy pequeña, de hacer una cosa casi un folletín de 20 páginas, y terminó en un libro bien contundente y precioso, que efectivamente es para compartir en familia, para leer en voz alta, para ir iterando entre ciencia, hechos, pensamiento, reflexión y vida. Es una forma de resistir a todo esto que estaba diciendo Ricardo, a través de la belleza, a través de la colaboración, a través de una propuesta y no de una oposición. Entonces, cada uno de los que está acá, luego varios conocidos, tienen iniciativas a las que hay que ponerle esa cuota de encantamiento, de convocar, de seducir a otros. Esto que partió chiquitito se transformó en una bola de nieve preciosa que terminó con este libro, que ahora tiene una segunda vida, una segunda vuelta, y que además, como decía Ricardo, tuvo otra derivada gracias a personas que fueron creyendo en el camino. Aquí partió Martín, ya no está para hoy, pero partió Martín creyendo en el proyecto, todo su equipo,
y todos los que nos fuimos sumando, pero después se sumó también George Azul, Leonor Medina de Mustaki, que financiaron una edición más interesante, hicieron esta segunda vuelta que pueden ver en la página de la Fundación Mustaki, que es el curso Guardianes del Futuro, en que cada uno de los autores hace un curso sobre su capítulo e invita a trabajar y entrega también, en el fondo, herramientas para los profesores, para las familias, para hacerse parte de esta reflexión. Está en nosotros el cambio, estamos a tiempo, tenemos la energía, tenemos la fuerza y la creatividad y las herramientas, y creo que esa sinergia que se ve acá este día, no solo acá, sino que en la Ladera Sur, habla de esperanza y habla de que cada uno tiene que tomar ahí donde puede mover el molino para cambiar las cosas. Bien, muchas gracias a todos. Gracias a todos los que participaron el día en nuestro panel y pueden conseguir, ¿cierto?, sus copias del libro y también por carta.